Los saluda el licenciado César Gutiérrez Priego. Hoy quiero hablarles de un caso muy personal que tiene que ver con lo que ha sido mi familia y es sobre la llegada del narco a Los Pinos con Ernesto Zedillo Ponce de León, en específico con el Señor de los Cielos, Amado Carrillo Fuentes. Y para ponerlos un poquito en contexto, yo escribí dos diferentes columnas en donde hago referencia clara sobre cada uno de estos temas. Y me gustaría empezar leyéndoles la primera de las columnas en donde explico, y la cual llamo El litigio de mi vida, porque así se llama el libro que yo escribí y que tiene más de 6 años que terminé y que por una cosa u otra, o por el mismo miedo de estas personas que seguían en el poder o que siguen muchos de ellos en el poder, a lo mejor no he terminado de hacer la publicación de ese libro con todo y que ya tengo un contrato firmado con una empresa en los Estados Unidos, pero que me gustaría para ponerlos en contexto y creo que explica claramente de qué se trata. Entonces, yo el 12 de mayo del 2020 escribo esta columna en donde menciono y inicio así. Desde hace cerca de 6 años he estado escribiendo un libro que se llama El litigio de mi vida. En él narro las vivencias y experiencias que pasé durante 16 años en las salas de juzgados militares y juzgados federales, defendiendo a quien fuera mi padre, el general de división diplomado de Estado Mayor, Jesús Héctor Gutiérrez Rebollo, actualmente finado. Para ponerlos en contexto, mi padre fue un militar que alcanzó el grado máximo dentro de la jerarquía militar, que es el de general de división. La distinción de diplomado de Estado Mayor se da a los egresados de la Escuela Superior de Guerra por los estudios en el curso de Dirección Estratégica, curso de Mando y Estado Mayor General dentro del Ejército Mexicano. Por la trayectoria que tuvo, se ganó la deferencia de ser comandante de regimiento, de zona, de región, y fue candidato a ser secretario de la Defensa Nacional, como se lo ofreció el extinto candidato a la presidencia de la República, Luis Donaldo Colosio, pero que por la historia que ya todos conocemos del magnicidio del candidato, no fue posible, por lo que después de ser comandante de la Quinta Región Militar con sede en Guadalajara, Jalisco, por poco más de 6 años, fue nombrado director del Instituto Nacional del Combate a las Drogas, por órdenes directas de quien era el presidente de la República, Ernesto Zedillo Ponce de León. Las encomiendas del señor presidente fueron muy claras. Mi general, usted viene a investigar a todos, incluso a sus jefes, a mí, y usted tiene que limpiar al país de estos delincuentes. Al referirse a sus jefes, se refería a quien era el Procurador General de la República, Jorge Madrazo Cuellar, y al general secretario de la Defensa Nacional, Enrique Cervantes Aguirre. Les explicó que el Instituto Nacional del Combate a las Drogas dependería de la PGR solo para cuestiones administrativas, ya que tendría libertad absoluta para realizar los operativos que considerara convenientes, que de la Secretaría de la Defensa Nacional solo utilizaría los equipos y al personal que él solicitara, pero que tenía total autonomía operativa, cosa que no gustó al general Enrique Cervantes Aguirre. Así las cosas, mi padre solicitó la incorporación del Grupo de Información de la Quinta Región Militar, que son los grupos de inteligencia del Ejército Mexicano, con los que venía trabajando desde hace ya varios años. Estos fueron integrados casi de inmediato al instituto y empezaron a trabajar sobre las líneas de investigación que ya traían desde la Quinta Región Militar. En menos de 15 días se le entregó un análisis al presidente Zedillo, en donde se daban datos corroborados por investigaciones de muchos políticos, diputados y senadores, así como algunos gobernadores que tenían relaciones con narcotraficantes, por lo que no se creó buen ambiente dentro del gabinete. Dentro de las investigaciones que mi padre realizó, había una en especial que fue entregada al secretario de la Defensa Nacional, el general Enrique Cervantes Aguirre, cuando él todavía era comandante de la Quinta Región Militar, que fue en el año 2015, por lo cual no fue entregada de forma directa al presidente de la República por considerar que ya lo habían informado detalladamente. En esa investigación que no se le hizo del conocimiento al presidente Zedillo por parte del secretario Cervantes Aguirre, sería la relacionada con los familiares de su esposa Nilda Patricia Velasco, en específico su suegro y cuñados, quienes tenían una relación de amistad y de negocios con los reyes de las metanfetaminas, los narcotraficantes Amezcua Contreras, conocidos como el Cártel de Colima, estado de donde es la ex primera dama. En esta investigación se detallaban llamadas telefónicas, fotografías, declaraciones de los grupos de información militares, así como las declaraciones de los narcotraficantes con los que tenían negocios. Asimismo, la investigación de la Drug Enforcement Administration, que es la DEA por siglas en inglés, situación que el mismo exagente de esa agencia, Héctor Bereles, hizo público en varias entrevistas.
Dando este contexto para que quienes me leen puedan entender un poco la realidad de lo que sucedió, cómo sucedió, y no se queden con las falacias e historias inventadas que sacan las series de narcos, que ahora son tan populares y enaltecen a los grupos criminales. Para el 18 de febrero de 1997 se dio a conocer de forma pública en televisión nacional e internacional la detención de quien fuera mi padre, el general Jesús Héctor Gutiérrez Rebollo. Pero la realidad es que la detención de mi padre se dio desde el día 3 de febrero de 1997, después de una reunión que tuvo con quien era el secretario de la Defensa Nacional, en donde estuvo también quien era su secretario particular, el general Tomás Ángeles de Aguajara. Quienes asistieron a la reunión coinciden en lo que mi padre me manifestó posteriormente. Cervantes estaba muy encabronado porque mi padre estaba investigando los 3 fallidos operativos contra Amado Carrillo Fuentes, conocido como el Señor de los Cielos, que sabía que había mandado investigar al comandante del Centro de Inteligencia Antinarcóticos, el CIAN, centro que después se llamó GAIN y ahora es el GIAN. Sí, ese grupo de análisis de información del narcotráfico al que se les peló Ovidio Guzmán en el Culiacanazo. De la reunión me comentan que hubo mentadas de madre y golpes, porque Cervantes Aguirre le mostró a mi padre una fotografía de elementos del INCD, que es el Instituto Nacional de Combate a las Drogas, que venían desde los grupos de información de la Quinta Región Militar, que estaban mutilados y decapitados, por lo que mi padre abofeteó a Cervantes y este contestó la agresión. Por lo que mi padre fue enviado en calidad de arrestado al 4º piso del Hospital Central Militar, donde permaneció hasta el 18 de febrero de 1997, para posteriormente ser enviado al Centro Federal de Readaptación Social número 1, conocido en aquel entonces como Almoloya, mismo que ha cambiado de nombre hasta convertirse en el Altiplano. De no haber aparecido el exsecretario de la Defensa Nacional, el general de División Diplomado de Estado Mayor retirado, Antonio Rivielo Bazán, mi padre hubiera padecido muerto, como ya lo había notificado a mi madre y a mi medio hermana, pero esa es otra historia que ya les contaré a detalle. La información que se le entregó al presidente Zedillo fue que mi padre se había tomado atribuciones que no le correspondían, que al ser cuestionado de forma arrogante amenazó que tenía información de la familia del presidente con los narcotraficantes Amezcua Contreras, que la utilizaría en caso de ser necesario, por lo que fue arrestado, incomunicado y llevado a las instalaciones del Hospital Central Militar por ser un asunto de seguridad nacional, por lo que Zedillo, que era una persona con muchos defectos de carácter, lo tomó como una cuestión personal y ordenó, con sus propias palabras, rómpanle la madre ese pinche generalito. Durante esos 16 días que mi padre estuvo en el Hospital Central Militar, pasaron muchas cosas. Hubo muchos operativos, detenciones de gente, secuestros, desapariciones y homicidios. ¿Cómo lo sé? Porque yo fui una de esas personas que fue secuestrada por miembros del GAFE, que son los grupos aeromóviles de fuerzas especiales, que solo respondían en aquel entonces al alto mando, y fui trasladado a las instalaciones de la extinta Policía Judicial Federal Militar, donde fui torturado por personal militar de inteligencia, junto con otros muchos militares y civiles que nunca aparecieron. Dentro de las torturas que recibí, en todas ellas querían que declarara en contra de mi señor padre, siendo cada vez peores las torturas, al grado de mandar mensajes como de que nos habíamos creído muy chingones al creer que íbamos a agarrar al patrón, haciendo referencia en todo momento a Amado Carrillo Fuentes, conocido como el Señor de los Cielos. La realidad es que estuve cerca de una semana secuestrado, donde lo único que yo quería era morirme o que me mataran, ya que no distinguía muy bien si era de día o de noche, pero a lo lejos se escuchaban las trompetas militares, por lo que entendía seguían instalaciones militares, cosa que años después pude corroborar. El método de tortura que utilizan es infundir terror, te mueven del lugar, te suben a vehículos haciéndote pensar que te van a matar en cualquier momento. La realidad es que jamás pensé que viviría después de aquellos sucesos. Hasta que el último día que me tuvieron secuestrado, apareció una persona, un general a quien reconocí, a quien mencionaban con el nombre clave de Alfil. Él fue quien ordenó que me quitaran las vendas, me desamarraran y me levantaran del piso para sentarme en una silla. Esa persona es el general Tomás Ángeles de Aguajara. Me dijo, dile al par de hijas de la chingada, refiriéndose a mi madre y a mi medio hermana Teresita, que le bajaran a su desmadre o si no nos iban a matar a todos, y que para que no se me olvidara en ese momento, ordenó que me torturaran nuevamente. Por lo que al terminar las torturas y toques eléctricos, me desmayé para posteriormente ser hallado en la carretera federal a Cuernavaca por el kilómetro 12. El 18 de febrero de 1997, el que era secretario de la Defensa Nacional, Enrique Cervantes Aguirre,
dio una conferencia a nivel nacional y reunió a todos los comandantes de zona y región militar del país, donde dio a conocer la noticia de la detención y destitución de mi padre, y mencionó: considero fundada la presunción de que durante los últimos años el general Gutiérrez Rebollo engañó a sus superiores, defraudó la confianza en él depositada, atentó contra la seguridad nacional de México y si bien actuó eficazmente contra algunos grupos de narcotraficantes, ahora consideramos que también sirvió consciente y premeditadamente a los intereses y al fortalecimiento de otros grupos. Después de terminar su discurso, el secretario de la Defensa se escuchó un incómodo silencio, mismo que fue opacado por la voz de un general que exigió pruebas, a lo que Cervantes dijo: las habrá. Ahora sé que ese general que a la postre me terminó salvando la vida y la de mi familia fue el general de división diplomado de Estado Mayor retirado, José Ángel García Elizalde, ya que al interactuar con Cervantes Aguirre le manifestó que no creía en las acusaciones, pero que independientemente de eso, que sus hijos, haciendo referencia a nosotros, y su familia no tenían la culpa. Gracias a su voz y la de otros pocos generales que se juntaron a su pedido, es que fui liberado, situación que años más tarde lamentaría Enrique Cervantes Aguirre, ya que constantemente lo platica con su gente cercana. Por cierto, este acto de valentía del general García Elizalde le costaría la enemistad de Cervantes Aguirre, quien lo retiraría por haber alcanzado la edad límite de acuerdo al Instituto de Seguridad Social de las Fuerzas Armadas, como se le conoce el ISPAM, quitándole la posibilidad de ser secretario de la Defensa Nacional, por lo que nunca he tenido la oportunidad de agradecerle al general Elizalde y ahora aprovecho para decirle: gracias, mi general, yo, mi madre, mis hermanos y mis hijos se lo agradeceremos eternamente. El motivo de compartir con ustedes el extracto del libro que escribí es porque me topé con la noticia el día de ayer en Twitter de que quieren pintar como si fuera un héroe a este personaje, Tomás Ángeles de Aguajare, en un reportaje que realizan Andrea Chávez y Abraham Mendieta, titulado Breve Historia del Calderonismo. En ese texto mencionan que el general Tomás Ángeles de Aguajare le entregó al expresidente Felipe Calderón todo un expediente de pruebas de presuntos nexos de Genaro García Luna con el cartel de Sinaloa, mencionando que Ángeles de Aguajare había sido subsecretario de la Defensa con el expresidente Vicente Fox, cosa totalmente falsa, ya que de Aguajare no fue subsecretario de la Defensa con Vicente Fox, lo fue con Felipe Calderón durante 3 años, teniendo problemas con quien era el titular de la Sedena, el general Galván Galván. Al ser alcanzado por la edad límite señalada por el ISPAM, pasó a formar parte de la fuerza en retiro, situación que no le agradó, ya que siempre soñó con ser titular de la Sedena, ya que, como lo he mencionado ampliamente en diversas columnas y entrevistas, este personaje pertenece a lo que yo he llamado la cofradía del poder, que se ha apoderado de la titularidad de la Secretaría de la Defensa y la Plana Mayor en los últimos 30 años, y que son parte de la gente cercana al general Enrique Cervantes Aguirre, aunque a ellos les gusta autodenominarse como el sindicato. Es importante hacer esta aclaración porque no dudo que Genaro García Luna haya tenido una relación ligada con grupos criminales como lo acusan, pero utilizar a una persona innombrable como Ángeles de Aguajare, en lugar de aportar argumentos a su reportaje, lo único que hace es restarle credibilidad, ya que si analizamos la trayectoria de este individuo, nos daremos cuenta que el cargo de subsecretario de la Defensa lo ostentó en el sexenio del expresidente Felipe Calderón, por lo que si él tenía la posibilidad de investigar a García Luna y hacer públicos sus presuntos nexos con narcotraficantes, ¿por qué no lo hizo? Me pregunto entonces, ¿qué beneficio recibió de tan detallada información? ¿Informó entonces parte de todos estos operativos conjuntos que realizó la Policía Federal y la Sedena apoyando a García Luna? ¿Fue omiso en sus obligaciones y protegió a García Luna aún sabiendo que tenía tratos con grupos criminales? Son muchas las interrogantes que me surgen, ya que seamos claros, este señor debería estar preso por lo menos por tortura, desaparición forzada, secuestro y un sinfín de delitos que les contaré en otra ocasión y que tengo documentadas en la causa penal de mi señor padre y en el macroproceso, por si les interesa querer salir a desviar la atención como es su costumbre. Es importante señalar que la única vez que Amado Carrillo Fuentes, alias el Señor de los Cielos, fue detenido por cualquier autoridad, fue en el año de 1989 y lo detuvo personal del Grupo de Información de la Tercera Región Militar con sede en Culiacán, Sinaloa. Mi padre era el comandante de esa región,
aunado al hecho de que se le tuvo retenido extraoficialmente por más de 3 meses para ser interrogado por elementos de inteligencia militar, lo cual no agradó mucho al capo y juró que se vengaría de mi señor padre, por lo que finalmente fue entregado al subprocurador de investigaciones y lucha contra el narcotráfico de la extinta PGR, el fiscal de Hierro Javier Cuello Trejo, quien lo procesaría por portación ilegal de arma de fuego de uso exclusivo del Ejército, Armada y Fuerza Aérea. Estuvo preso menos de 2 años en el reclusorio preventivo sur. Para cuando salió Amado Carrillo, el Señor de los Cielos, lo primero que hizo el fiscal de Hierro fue contactar a mi padre para decirle que tuviera mucho cuidado, que salió muy resentido con él y que juró vengarse. A lo que mi padre dijo que tenga cuidado él si no lo encuentro primero. Por último, le recuerdo a Tomás Ángeles de Aguajare que las disculpas que le ofreció a mi señora madre aquel día en el Colegio de Abogados no borrarán el secuestro y torturas a las que fui objeto, ya que no puede estar bajo el cobijo de los hombres de honor quien se comporta como un criminal, justificándose con el falaz argumento de que solo cumplía órdenes. Esta primera columna que escribí el año pasado